Camila Tapias. En el día de hoy voy a presentar el artículo Environmental Project and Financial Performance Exploring the Impact of Project Characteristics por los autores Mira Tommy y Esteban Baco. En el año 2012 presentaron este artículo. Entonces, como introducción, pues el artículo nos arroja o nos indica que en la última década las empresas manufactureras han sido objeto de, digámoslo, como de escrutinio, como por el impacto pues que ha tenido como en el medio ambiente. Estos programas se basan como en gran medida en proyectos, ¿cierto? Por ejemplo, el programa Ecomaction de General Electric ha plasmado la visión de la organización de suministrar tecnologías más limpias a los clientes que tienen pues como en todo el mundo. El programa de prevención de la contaminación paga de 13M generó varios millones de dólares en ahorros a través, digamos, como de proyectos impulsados por los empleados. Incluso dentro de un sistema de gestión con certificación ISO 14001, las acciones correctivas y preventivas adoptarían como la forma de proyectos experimentales y o de mejora. A partir de los datos de 79 proyectos medioambientales llevados a cabo como en las empresas manufactureras de la Providencia de Quebec, que esto queda en Canadá, el objetivo como del artículo es examinar, digamos, como el impacto de 4 características, que son el tipo de proyecto, el enfoque del proyecto, tamaño del proyecto y tamaño de la organización en los resultados financieros del proyecto, ¿cierto? Digamos que el tipo de proyecto está relacionado con el tipo de inversiones y gastos, es decir, como estructurales frente a infraestructuras, valga la redundancia, desplegados como para el proyecto. El enfoque del proyecto está relacionado con la, digamos, con la criticidad operativa del proyecto. Por ejemplo, un proyecto puede centrarse directamente como en los productos principales o en su proceso pues como de producción subyacente. O por el contrario, centrarse como en elementos menos críticos y periféricos de las operaciones, por ejemplo, la ventilación, la limpieza, etcétera. Este artículo contribuye al campo de la gestión de operaciones de varias maneras. En primer lugar, hay muy pocos estudios, si es que pues como hay alguno, que haya como abordado la relación entre la fabricación ecológica y la gestión financiera. Digamos que la introducción nos puede como establecer el contexto del estudio y destaca como la importancia de examinar cómo las características de los proyectos medioambientales pueden influir en los resultados financieros. La problemática pues que arroja como el artículo de proyectos medioambientales y resultados financieros, explorando no, perdón, exploración del impacto de las características del proyecto, que es como se llama o como está titulado en español, se centra como en la necesidad de comprender como las características específicas de los proyectos medioambientales en organizaciones manufactureras afectan como a sus resultados financieros. La falta de estudios previos que analicen esta relación directa entre la gestión medioambiental y el rendimiento financiero en el contexto de proyectos individuales es una de las motivaciones claves del estudio, pues de este artículo. Y algunas de las preguntas que surgen y que el estudio busca como responder pueden ser las siguientes, ¿cierto? La primera es cómo influye en el tipo de proyecto, el enfoque del proyecto, el tamaño del proyecto y el tamaño de la organización en los resultados financieros de los proyectos medioambientales. Entonces, examina como el tipo de proyecto, el enfoque del proyecto, el tamaño del proyecto y el tamaño de la organización influyen como en los resultados financieros de los proyectos medioambientales en organizaciones manufactureras.
Aquí pues como se puede resumir como las principales conclusiones del estudio. La primera es el tipo de proyecto. Aquí en el tipo de proyecto, los proyectos pues relacionados con el producto principal o su proceso de producción subyacente tienden a ser como más financieramente beneficiosos en comparación con los proyectos periféricos. La inversión en proyectos que afectan directamente a la producción principal puede tener como un impacto positivo en los resultados financieros, ¿cierto? Tenemos el enfoque del proyecto. Los proyectos que implican como cambios en los sistemas de gestión son más rentables que aquellos que como que requieren una transformación estructural. La criticidad operativa del proyecto, es decir, como el impacto directo en las operaciones principales puede influir en los resultados financieros también. Y el tamaño del proyecto, digamos que existe como una relación inversa entre el tamaño del proyecto medioambiental y los beneficios financieros. A medida que aumenta el tamaño del proyecto, los beneficios financieros tienden a disminuir. Y los proyectos, digamos, de gran como de gran envergadura, ¿cierto? Pueden presentar como riesgos y, digámoslo, como rendimientos decrecientes, ¿cierto? De los recursos invertidos. Y tenemos el tamaño pues de la organización. En cuanto a este ítem, las organizaciones más grandes tienen como más capacidad para implementar proyectos medioambientales y por lo tanto tienden como a obtener mejores resultados financieros. El tamaño de la organización puede influir en la capacidad de llevar a cabo como iniciativas medioambientales de manera efectiva y rentable. En resumen, el estudio sugiere como el tipo Sugiere como que el tipo, enfoque, tamaño del proyecto y tamaño de la organización son factores claves que pueden como impactar en los resultados financieros de los proyectos medioambientales en organizaciones manufactureras, pues que es en este caso. Estos hallazgos pueden ser útiles para, digamos, para los gestores al tomar como decisiones sobre qué proyecto priorizar y cómo estructurar como sus iniciativas medioambientales para que puedan como lograr tanto beneficios ambientales como financieros. La segunda pregunta que nos podemos hacer es qué características de los proyectos medioambientales pueden conducir a un mayor éxito financiero en las organizaciones manufactureras. Entonces, algunas características pues, de los proyectos medioambientales que pueden conducir a un mayor éxito financiero en las organizaciones incluyen la relación con el producto principal. Allí pues los proyectos que están directamente relacionados con el producto principal o su proceso de producción subyacente tienden a ser más financieramente beneficiosos en comparación con los proyectos periféricos, como lo dije anteriormente. Esto sugiere que centrarse como en áreas críticas de la operación puede generar mayores retornos financieros. También tenemos otro ítem para dar respuesta a la pregunta y son los cambios en los sistemas de gestión. Los proyectos que implican como cambios en los sistemas de gestión se identificaron como más rentables que aquellos que requieren una transformación estructural. Esto sugiere que las mejoras, digamos, en los procesos y enfoques de gestión pueden tener un impacto positivo en los resultados financieros. Y tenemos el tamaño también de la organización. Las organizaciones más grandes tienden a tener más capacidad, ¿cierto?, para implementar proyectos medioambientales de manera efectiva y rentable, como lo dije anteriormente. Y pues el tamaño de la organización puede influir en la capacidad de llevar a cabo iniciativas medioambientales a gran escala y con recursos adecuados, lo que puede contribuir al éxito financiero de los proyectos. La tercera pregunta que nos podemos hacer es si existe una relación directa y causal entre la gestión medioambiental a nivel de proyecto y el rendimiento financiero de las organizaciones. Entonces, según pues el artículo, sugiere que existe una relación directa y causal entre la gestión medioambiental a nivel pues de proyecto y el rendimiento financiero de las organizaciones manufactureras, ¿cierto? Al utilizar como el proyecto, digamos, como unidad de análisis, el estudio pudo como establecer un vínculo directo entre las características específicas de los proyectos medioambientales,
y sus resultados financieros, eliminando así el ruido de un entorno organizativo más general. Algunas de las conclusiones, pues, como del estudio que respaldan, pues, como la idea de esta pregunta, se encontró que ciertas características de los proyectos medioambientales, como el tipo de proyecto, el enfoque del proyecto y el tamaño del proyecto, tienen un impacto significativo en los rendimientos financieros. Los proyectos relacionados con el producto principal o su proceso de producción subyacente se identificaron como financieramente más beneficiosos. Y tenemos también que los proyectos que, digamos, que implican como cambios en los sistemas de gestión, se asociaron, perdón, como con mayores retornos financieros. Y por último, el tamaño de la organización también se relacionó con los resultados financieros de los proyectos, sugiriendo que las organizaciones más grandes pueden tener una ventaja en la implementación de iniciativas medioambientales rentables, ¿cierto? La metodología, pues, como aplicada en el proyecto, se basa como en un conjunto de datos recopilados a partir de una serie de estudios de casos que son muy breves, ¿cierto? De 79 proyectos medioambientales. Estos fueron como llevados a cabo en empresas manufactureras de la provincia de Quebec, que es en Canadá. Y voy a presentar como un resumen de la metodología utilizada como en el estudio, ¿cierto? El primer ítem que tenemos es el origen de los datos. En el origen de los datos, puedo decir de que los datos se obtuvieron como de una red de empresas denominadas Eviro Club, ¿cierto? Esta está compuesta por alrededor de 10 organizaciones manufactureras con el apoyo de una organización no gubernamental. Estas empresas, digamos que participan como en proyectos medioambientales y comparten conocimientos en gestión medioambiental. Está la recopilación de datos. Allí pues se recopilaron datos de 83 proyectos medioambientales a través de notas técnicas proporcionadas por Eviro Club. Estas notas incluían como información financiera sobre cada proyecto, el número de empleados de la empresa, descripción de los retos medioambientales abordados y la solución aplicada. Se complementaron los datos de las notas técnicas con una hoja de cálculo proporcionada pues por el mismo Enviro Club, que incluía información adicional como el nivel de ventas de cada organización. Tenemos otro ítem que es la selección de proyectos. Allí se clasificaron 4 proyectos por tener un valor añadido bajo o nulo, ¿cierto? Como proyectos de reducción de contaminación o por falta de información crítica. Por lo tanto, se consideran como 79 proyectos con reducción de contaminación en origen para el análisis, ¿cierto? Tenemos las variables de estudio. Allí lo que se hizo fue como analizar 4 características del proyecto. Esas 4 características fueron el tipo de proyecto, el enfoque del proyecto, tamaño del proyecto y tamaño de la organización. Esas variables digamos que se utilizaron para evaluar como su impacto en los resultados financieros de cada proyecto. Y tenemos el análisis estadístico. Allí pues se llevó como a cabo el análisis, ¿cierto? Para examinar como la relación entre las características del proyecto y los resultados financieros. Se utilizaron técnicas de modelado para identificar como posibles correlaciones y tendencias significativas. En resumen, pues como la metodología del estudio se basó como en la recopilación de datos de proyectos medioambientales en empresas manufactureras, el análisis de características específicas de los proyectos y como el impacto en los resultados financieros. El enfoque empírico y cuantitativo permitió también como a los investigadores explorar la relación entre la gestión medioambiental a nivel de proyecto y el rendimiento financiero de cada organización. Como resultados, bueno, como resultados, el artículo proporciona como información relevante, ¿cierto? Sobre la relación entre las características de los proyectos medioambientales y los resultados financieros en las organizaciones manufactureras.
voy a presentar como algunos hallazgos claves pues que encontré aquí en el artículo, perdón, que son: el primero es la relación con el producto principal. Lo que quiere decir pues de que los proyectos que están como directamente relacionados con el producto principal o su proceso de producción se identificaron como financieramente más beneficiosos en comparación con los proyectos periféricos. El segundo es los cambios en los sistemas de gestión. En los cambios de sistemas de gestión se encontró que los proyectos que implican cambios en los sistemas de gestión son más rentables que aquellos que requieren una transformación estructural. Esto sugiere que las mejoras como en los procesos y enfoques de gestión pueden tener un impacto positivo en los resultados financieros como tal, ¿cierto? El tercero es el tamaño de la organización. Se corroboró pues como que la existencia de una relación positiva entre el tamaño de la organización y los resultados financieros de los proyectos. Las organizaciones, digamos que las organizaciones más grandes tienen como más capacidad para implementar iniciativas medioambientales, y esas iniciativas medioambientales tienden a ser mucho más rentables. Y tenemos el análisis estadístico, que allí lo que se hizo fue como utilizar estimados de mínimos cuadrados ordinarios para analizar como la relación entre las variables del estudio eh, y los resultados financieros de los proyectos. Se encontró que las características específicas de los proyectos tienen como un impacto significativo en los rendimientos financieros. Eh, Entonces, digamos que los resultados pues sugieren como que las características específicas de los proyectos medioambientales, como la relación con el producto principal, los cambios en los sistemas de gestión y el tamaño de la organización pueden como influir, digamos, como en el éxito financiero de las organizaciones manufactureras, y los hallazgos pues que proporcionan como información valiosa para las empresas que buscan como mejorar su desempeño ambiental y financiero a través de proyectos medioambientales estratégicos. Estos hallazgos nos brindan como todas estas herramientas, ¿cierto? Para lograr como un mejor desempeño ambiental y financiero. Como conclusiones, bueno, como conclusiones tenemos pues el artículo nos ofrece una síntesis, ¿cierto?, de los hallazgos y la relevancia como para la gestión de operaciones en organizaciones manufactureras. Hay también unos puntos clave que yo concluí pues de acá del artículo, y son los siguientes. Voy a bajar un poquito aquí el mapa para que se pueda visualizar todos los punticos de las conclusiones. Y es el primero, es la importancia pues de las características del proyecto. Lo que se hace pues en este ítem fue destacar como la importancia de las características específicas de los proyectos medioambientales, como el tipo de proyecto, el enfoque, el tamaño y el tamaño de la organización en la determinación de los resultados financieros como tal. Tenemos el enfoque del proyecto como factor clave. Se concluye que, digamos que el enfoque del proyecto definido por su relación con el producto principal o su proceso subyacente es un factor crucial que incluye como en los rendimientos financieros, ¿cierto? Y los proyectos centrados como en elementos críticos de la operación pueden ser más rentables como tal. Está también la relación entre tamaño del proyecto y resultados financieros. Se observa como una relación negativa entre el tamaño del proyecto y los resultados financieros como tal, lo que sugiere que a medida que aumenta el alcance del proyecto, el rendimiento financiero puede verse, digamos, como afectado, ¿cierto? Por otro lado, se encontró como una relación positiva entre el tamaño de la organización y el rendimiento financiero del proyecto. Está la rentabilidad de los proyectos medioambientales. Como conclusión, pues puedo brindarles de que se destaca como que todos los proyectos incluidos como en el estudio generado, perdón, no.
Se destaca como que todos los proyectos incluidos en el estudio, ¿cierto?, generaron un beneficio neto positivo. Esto gracias como a la reducción de la contaminación en origen. Esto subraya como la viabilidad y rentabilidad de los proyectos medioambientales en el contexto, digámoslo, como de las organizaciones manufactureras, que es como eh, lo importante, pues es como lo que aplica para este caso. Y tenemos la contribución al campo de la gestión de operaciones. Allí pues el estudio contribuye como al campo de la gestión de operaciones al abordar la relación entre la fabricación ecológica y la gestión financiera, aspecto que ha sido como poco explorado en la literatura existente. Entonces, digamos que las conclusiones de este estudio pueden como resaltar la importancia de considerar cuidadosamente las características de los proyectos medioambientales en las organizaciones manufactureras. Cierto, ya que digamos que estas pueden tener como un impacto significativo en los resultados financieros como tal. Y estas conclusiones proporcionan información muy valiosa para los gestores que buscan como mejorar tanto su desempeño ambiental como financiero también a través de iniciativas medioambientales estratégicas.